Hoy no vas a escuchar una historia bonita de la Biblia. Hoy vas a entrar en un relato que te incomoda, porque toca una herida que muchos llevan en silencio, orar y sentir que nada cambia. ¿Alguna vez te pasó? Pides, lloras, intentas ser fuerte, pero por dentro estás cansado, cansado de esperar, cansado de ver injusticias, cansado de ver gente haciendo lo malo y parece que le va bien, cansado de cargar con una vergüenza que nadie entiende. Y lo peor, a veces ni los tuyos te comprenden y tu dolor queda como un nudo en la garganta. Eso fue Ana. Ella no tenía discursos, tenía lágrimas. Oraba sin voz, con el corazón roto, y hasta el sacerdote la juzgó mal. Y aquí viene lo impactante. Dios estaba a punto de cambiar el destino de toda una nación, empezando por la oración de alguien que se sentía invisible. Pero 1 Samuel no se queda en la emoción. Te lleva a una verdad dura. Cuando un pueblo pierde el rumbo, cuando la fe se vuelve rutina, cuando líderes se corrompen, cuando el miedo te hace pedir un rey como los demás, las consecuencias son reales. Y en medio de esa oscuridad, Dios levanta una voz, derriba ídolos, expone corazones y prepara un futuro que nadie veía venir. Así que dime, ¿qué haces cuando tu dolor es tan grande que ya ni sabes cómo orar? Quédate, porque esta historia no solo te va a contar lo que pasó, te va a mostrar por qué te está pasando a ti y cómo Dios puede convertir tu noche más silenciosa en el comienzo de algo enorme. Si te gustan las historias bíblicas contadas como una película, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy 1 Samuel te va a sacudir por dentro. Tópico 1. Una mujer estéril, una oración que quema y el comienzo de algo enorme. Imagina esto como si fuera la primera escena de una serie intensa. No empieza con guerras ni coronas. Empieza con una casa común, con una familia y con una herida que nadie puede ver por fuera, pero que por dentro grita. En esa época, para una mujer en Israel, no tener hijos no era solo tristeza personal, era una carga social, era vivir con miradas, con susurros, con esa sensación de «me falta algo», que la gente no siempre dice en voz alta, pero te lo hace sentir igual. Y Ana está ahí, en medio de esa presión, cargando una tristeza que no se apaga. Ella está casada con Elcana, un hombre que la ama. Y eso es importante. Ana no sufre porque le falte amor. Sufre porque hay un dolor que ni siquiera el amor humano puede resolver. Encima, la otra esposa, Penina, sí tiene hijos. Y la Biblia muestra un detalle duro. Penina no se limita a existir, sino que provoca, hiere, presiona, como quien mete el dedo en la herida una y otra vez. No es solo rivalidad, es humillación repetida, como si le dijera, ¿ves? Tú no vales lo que yo valgo. Y aquí viene una escena muy visual. Cada año esa familia sube a Silo para adorar. Silo era el centro espiritual del momento, el lugar donde estaba el santuario y el sacerdocio. No era un viajecito rápido, era una peregrinación, un camino que implicaba organización, cansancio, polvo y también expectativa. La gente iba con ofrendas, con gratitud, con peticiones. Era un ambiente que mezclaba lo sagrado con lo cotidiano. Familias, animales, comida compartida, conversaciones, emociones a flor de piel. Pero para Ana, ese viaje anual tenía un sabor amargo, porque justo en ese contexto, cuando todos están celebrando, comiendo, agradeciendo, el vacío se siente más fuerte. La Biblia deja claro que Elcana le daba una porción especial, como gesto de amor, como quien intenta decir, yo te veo, yo te valoro. Pero Ana no logra tragar, no porque desprecia a su esposo, sino porque hay dolores que te cierran la garganta. ¿Y sabes qué es lo más realista de todo? Que el dolor de Ana no es un dramita. Es de esos que te hacen llorar sin querer, de esos que te hacen evitar miradas, de esos que te hacen sentir cansada hasta cuando no hiciste nada. Y en ese punto,
Ella no se queda discutiendo con Penina, ni intentando demostrar nada a nadie. Ana hace algo que cambia el rumbo de la historia. Se levanta y va hacia Dios. Ahora visualiza la escena con calma. Ana entra al santuario. El lugar es sencillo, no es el templo de Jerusalén, todavía no existe. Es un espacio de adoración, donde el pueblo se acerca a Dios con sacrificios y oración. Y ahí está Elí, el sacerdote, sentado, observando. Ana se coloca delante del Señor y no hace una oración bonita. La Biblia describe que ella estaba con el alma amarga. Es como si su oración no saliera de la boca, sino del pecho. Sus labios se mueven, pero su voz no se oye. Es una oración partida, como de alguien que ya no tiene fuerzas para explicar, solo para derramar. Y aquí hay una tensión brutal. Elí la ve y la juzga mal. Piensa que está ebria. Imagínate lo que eso significa. Ana viene rota por dentro y encima recibe una acusación injusta. ¿Te ha pasado algo parecido? Estás luchando, estás intentando mantenerte firme y alguien interpreta tu dolor como debilidad, como exageración, como algo malo. Ese momento podría haberla quebrado más. Pero Ana responde con dignidad. Ella explica, no estoy borracha, estoy derramando mi alma. Ese detalle es poderoso porque muestra el corazón de Ana. No está actuando para impresionar a nadie. Está siendo real. Está diciendo, en otras palabras, yo no tengo teatro, tengo dolor y necesito a Dios. Y entonces Ana hace un voto. Si Dios le concede un hijo, ella lo dedicará al Señor. Es decir, no lo usará como trofeo personal ni como ahora sí me respetan. Ella quiere que su respuesta sea adoración. Aquí nace el tema profundo del inicio. Cuando el dolor te empuja a Dios, tu vida deja de girar alrededor de tu herida y empieza a girar alrededor del propósito. Elí, al escucharla, cambia el tono y le responde con una bendición. Que Dios le conceda lo que ha pedido. Y la Biblia marca un giro sutil pero enorme. Ana se va, come, y su rostro ya no es el mismo. O sea, aún no tiene el milagro en las manos, pero ya tiene paz en el alma. Eso no es magia, es confianza. Es como si Ana dijera por dentro, no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios me oyó. Y ahí termina este primer gran comienzo. Con una mujer que entra destrozada y sale sostenida. La escena todavía no muestra un rey, todavía no muestra guerra, pero ya encendió la chispa que va a cambiarlo todo. Porque cuando Dios decide mover la historia de una nación, muchas veces empieza con algo que el mundo subestima. Una oración sincera en un lugar humilde. Y ahora sí, con esa oración ardiendo en el aire, viene el siguiente paso. La respuesta de Dios, el nacimiento que no solo alegrará a una madre, sino que abrirá el camino para un nuevo tiempo en Israel. Tópico 2. El nacimiento de Samuel y una promesa cumplida sin ruido. Y entonces, después de esa noche de lágrimas y esa oración que parecía silenciosa, llega el tipo de respuesta que cambia la vida sin hacer espectáculo. La Biblia dice que el Señor se acordó de Ana. Esa frase es preciosa, porque no significa que Dios la había olvidado como olvidamos nosotros. Significa que Dios decide actuar en el tiempo exacto, y cuando Él actúa, lo que parecía estéril empieza a dar fruto. Ana queda embarazada, y en una cultura donde la maternidad era vista como honra, imagina lo que sucede dentro de ella. No solo alegría, también alivio, también dignidad recuperada, también la sensación de Dios me vio. Y cuando nace el niño, ella lo llama Samuel, porque según el sentido que transmite el texto, lo pidió al Señor. El nombre se vuelve un recordatorio constante. Este hijo no es casualidad, es respuesta. Es gracia. Ahora detente un segundo y visualiza la escena doméstica.
No estamos en palacios, estamos en una casa sencilla, en una familia del Israel antiguo, donde el día a día era trabajo, agua, pan, animales, campos, telas, caminos de tierra. Un bebé en brazos era esperanza viva. Y aún así, desde el primer momento, Ana sabe algo que muchos no entenderían. Este niño no va a quedarse solo en su casa, porque ella hizo un voto. Y aquí viene lo más fuerte de este tópico. Ana no se emociona solo con el milagro, ella honra la promesa. Eso es carácter, eso es fe madura, porque una cosa es decir, Señor, si me das, cuando estás desesperado, y otra cosa es cumplir cuando ya recibiste y tu corazón se apega. Ana, sin embargo, no se esconde detrás de excusas. Ella espera el momento adecuado, cuando el niño ya puede ser destetado, y entonces se prepara para subir a Silo. Piensa en lo que significa ese viaje. Silo no era a la vuelta de la esquina, era el centro de adoración donde estaba el santuario, con el sacerdote Elí y el sistema de ofrendas. Había movimiento de gente, olor a humo de sacrificios, animales, voces, pasos, polvo. Era un lugar profundamente espiritual, pero también muy real, muy humano, con todo lo que eso implica. Y Ana llega ahí con un niño pequeño, un niño que seguramente se agarra de su ropa, que mira curioso, que no entiende el peso del momento. Pero Ana sí entiende, y cuando se presenta ante Elí, le dice algo que es pura verdad. Yo soy aquella mujer que estaba aquí orando. Es como si le dijera, ¿te acuerdas de mi rostro llorando? Mira lo que Dios hizo. Y entonces pronuncia una frase que golpea el corazón. Por este niño oraba. Ahora, en ese instante, imagina la batalla interna, la ternura de una madre, el apego natural, el deseo de proteger, contra la convicción espiritual de que Dios lo pidió para algo mayor. Ana no está perdiendo un hijo, está consagrándolo. Y aquí entra un contexto importante. En Israel existía la idea de dedicar a alguien al servicio del Señor, especialmente bajo ciertas formas de consagración. Pero lo que Ana hace es extraordinario por su costo emocional. Ella entrega lo más amado. Y fíjate en el detalle. Ana no lo hace con amargura, ella lo hace adorando. Su corazón no está diciendo, me lo quitaron. Está diciendo, Dios me lo confió y yo lo devuelvo para su propósito. Esa es una fe que no depende de controlar el futuro. Es una fe que confía. Entonces Samuel se queda en Silo, sirviendo delante del Señor. Y esto no significa que un niño pequeño hacía tareas sacerdotales complejas como un adulto. Significa que crece dentro del ambiente del santuario, aprendiendo, ayudando, siendo formado, probablemente en tareas simples, trayendo cosas, aprendiendo rutinas, observando el culto, escuchando historias, viendo lo que el pueblo trae, comprendiendo lo sagrado desde dentro. Y hay un contraste hermoso. Mientras Samuel crece en un lugar donde la presencia de Dios debería ser lo más importante, la historia te prepara para ver que ese mismo lugar también tiene sombras, porque el santuario no es un lugar perfecto, es un lugar donde se revela el corazón de las personas. Y eso nos lleva de forma natural al próximo paso. Samuel creciendo en la presencia, mientras al lado la corrupción de los hijos de Elí se hace cada vez más evidente. Tópico 3. El contraste. Un niño creciendo en la presencia de Dios y una casa sacerdotal corrompida. Y aquí es donde la historia empieza a tensarse de verdad, porque el escenario es casi irónico. Samuel crece en el lugar más sagrado de Israel, pero al mismo tiempo, ese lugar está siendo contaminado por quienes deberían protegerlo. Es como ver una luz pequeña encendida en una habitación donde el humo ya está llenando el techo. Visualiza Silo. No es un templo de piedra como el que vendrá siglos después en Jerusalén. Es el santuario donde Israel se reúne, donde se presentan ofrendas, donde se escucha la enseñanza, donde la gente busca dirección. Hay movimiento constante, familias llegando con animales, olor a sacrificio, sonidos de pasos sobre tierra apisonada,
conversaciones en voz baja, lágrimas de gente que viene a pedir, risas de niños corriendo alrededor. Y en medio de todo eso, Samuel, todavía joven, aprendiendo a servir. La Biblia menciona que Samuel ministraba delante del Señor, y esa frase pinta algo hermoso. El niño está siendo formado por la rutina de lo sagrado. Está cerca del altar, cerca del sonido de la adoración, cerca de la conciencia de que Dios no es una idea, sino una realidad con la que el pueblo se relaciona. Y además, hay un detalle que parece pequeño, pero es muy visual. Se dice que Ana le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cada año. Imagínalo. Una madre tejiendo con cuidado, pensando en su hijo, midiendo el tamaño, llevando esa túnica como un acto de amor y de fidelidad. Samuel no está abandonado, está sostenido por una madre que ora y por un Dios que lo está preparando. Pero justo al lado de esa ternura aparece la oscuridad. Los hijos de Elí, Ofní y Finees tienen una posición de autoridad religiosa. En teoría, deberían ser los primeros en temblar ante la santidad de Dios. Pero el texto bíblico es directo. Ellos no conocían al Señor, y eso es escalofriante, porque no está diciendo que ignoraban información. Está diciendo que no tenían reverencia, ni relación, ni corazón. Estaban en el santuario, vestidos como líderes, recibiendo honor del pueblo, pero por dentro estaban vacíos. ¿Y cómo se nota? En lo más concreto, en la forma en que tratan las ofrendas. Piensa en el sistema de sacrificios. La gente traía lo mejor de su ganado, no porque sobrara, sino porque era una entrega real. Era una manera de decir, Dios es primero, Dios es digno. Había reglas claras sobre qué porciones correspondían a los sacerdotes y cuáles se ofrecían a Dios. Y aun si tú no conoces cada detalle ritual, entiendes la idea central. Había límites, había orden, había respeto. Pero estos hombres cruzan esos límites como si no existieran. En lugar de servir al pueblo, se sirven del pueblo. En lugar de proteger la adoración, la convierten en negocio. En lugar de honrar a Dios, usan el nombre de Dios para sostener su propia codicia. La Biblia describe una imagen fuerte. Ellos toman carne antes de que se queme la grasa, y si alguien intenta seguir el orden correcto, ellos amenazan. O sea, no es un error o un descuido, es abuso de poder. Es intimidación, es corrupción abierta. Y aquí viene una verdad que se siente muy actual. Cuando alguien usa una posición espiritual para aprovecharse de los demás, el daño no es solo material, es espiritual. Porque el pueblo empieza a pensar, ¿entonces esto es Dios? ¿Entonces así funciona la fe? Y eso mata la confianza. La Biblia lo resume con una frase durísima. Por causa de ellos, la ofrenda del Señor era menospreciada. Es decir, la gente empieza a despreciar lo sagrado, no porque Dios sea malo, sino porque los líderes lo han vuelto repugnante. Ahora imagina a Samuel creciendo en ese ambiente. Él ve cosas, escucha conversaciones, percibe tensión, tal vez ve gente irse molesta, humillada, decepcionada, y sin embargo, el texto vuelve a subrayar que Samuel crecía en favor con Dios y con los hombres. Es como si Dios estuviera diciendo, en medio de la corrupción yo sigo formando una voz limpia, pero la historia no se queda solo en la denuncia. También muestra el otro lado del contraste, Elí. Elí no es presentado como un monstruo, es presentado como un hombre viejo, con autoridad, pero con debilidad para corregir. Él se entera de lo que hacen sus hijos y los reprende, pero de una manera que no corta el mal de raíz. Y aquí hay una tensión humana tremenda. Corregir duele, especialmente cuando se trata de tus propios hijos. Elí los enfrenta con palabras, pero no con decisiones firmes. Y en temas de corrupción, las palabras sin acciones no detienen nada. Aplicación práctica. En tono de conversación. Esto nos deja pensando.
Porque a veces, en la vida real, nosotros también intentamos arreglar cosas profundas con pequeñas frases. No hagas eso no está bien. Pero sin límites, sin consecuencias, sin cambio real. Y la Biblia nos está mostrando que cuando el pecado se normaliza dentro de la casa, tarde o temprano, el juicio alcanza la puerta. Y es justo aquí donde sientes que algo se está acumulando. Hay un niño consagrado, creciendo como luz. Hay líderes que deberían temer a Dios, pero lo usan. Hay un padre que corrige sin firmeza, y arriba de todo eso hay una verdad silenciosa. Dios está mirando. Dios no es indiferente. Dios no está dormido. Por eso, el siguiente paso cae como un relámpago en la historia. Llega el momento en que Dios decide hablar de forma clara, traer advertencia y anunciar que esa casa sacerdotal no seguirá igual. Y lo más impactante es esto. La voz que Dios va a levantar en medio de esa oscuridad no saldrá de los grandes, sino de ese niño que está creciendo en silencio cerca del altar. Si te gustan las historias bíblicas contadas como una película, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy 1 Samuel te va a sacudir por dentro. Tópico 4. La advertencia que nadie quiere oír. Cuando Dios habla, pero el corazón no cambia. Y después de ver ese contraste tan fuerte, Samuel creciendo en pureza y la casa de Elí deteriorándose por dentro, la historia entra en una fase inevitable. Dios decide intervenir con una advertencia, porque hay un punto en el que el cielo ya no guarda silencio, no para humillar, sino para frenar una destrucción que ya está contaminando a todo un pueblo. Imagina el ambiente en Silo en esos días. El santuario sigue funcionando, la gente sigue trayendo ofrendas, las familias siguen llegando con la esperanza de encontrar a Dios. Pero por detrás, muchos se van con amargura, con desilusión, con esa sensación de esto ya no es sagrado. Y cuando la corrupción se vuelve parte del sistema, pasa algo peligroso. Lo anormal se vuelve normal. La gente se acostumbra, los líderes se acomodan, y el corazón se endurece sin darse cuenta. En ese contexto, la Biblia presenta la llegada de un hombre de Dios a Elí. No es una escena larga, pero tiene un peso tremendo. Es como cuando alguien entra a una habitación y con pocas palabras cambia la temperatura del aire. Este mensajero trae una palabra clara. Dios recuerda el privilegio que le dio a la casa sacerdotal y confronta el pecado que están tolerando. No es un regaño superficial, es una acusación directa. Honras a tus hijos más que a mí. Detente ahí un segundo, porque eso toca un nervio muy humano. Elí no era un ateo. Elí no era alguien de afuera. Era sacerdote. Tenía años de servicio. Pero el problema no era lo que él sabía. El problema era lo que él permitía. Y la Biblia deja implícita una verdad fuerte. Cuando tú toleras el pecado en la casa, especialmente en posiciones de autoridad, terminas protegiendo a las personas y descuidando la santidad de Dios. Y la advertencia viene con consecuencias concretas. Dios anuncia que la casa de Elí perderá el honor y la continuidad del sacerdocio. En términos simples, esto no va a seguir igual. La corrupción no va a quedar impune. No es una amenaza impulsiva, es juicio justo, porque el sacerdocio existía para enseñar al pueblo, guiarlo, proteger la adoración. Si los sacerdotes se vuelven ladrones del altar, entonces el altar se vuelve un lugar de tropiezo para toda la nación. Ahora, piensa en la tensión emocional de Elí. A esa altura es un hombre mayor, con una familia, con historia, con reputación. Y aquí se ve una batalla que muchas personas viven hoy. Cuando la verdad te confronta, tienes dos caminos. O te humillas y cambias, o te justificas y te endureces. Elí escucha la advertencia. Elí sabe que es seria. Pero la historia muestra que, aunque él reprende a sus hijos, no hay un corte definitivo, no hay una decisión radical que detenga el abuso.
Y eso es exactamente lo que hace que la advertencia sea tan dolorosa. Dios habló, pero la estructura siguió igual. ¿Sabes cómo se ve eso en la vida real? Se ve cuando alguien dice, sí, tienes razón, pero no cambia nada. Se ve cuando una persona admite con la boca, pero el corazón sigue negociando. Se ve cuando uno quiere mantener la paz en casa a costa de la verdad. Y primero Samuel nos está mostrando que esa falsa paz es cara, termina costando el futuro. Porque cuando Dios advierte, no lo hace para informarte, lo hace para salvarte. La advertencia es misericordia disfrazada de dureza. Es como una sirena antes del choque, pero si tú apagas la sirena, el choque no desaparece. Y aquí la historia se vuelve aún más intensa. Mientras la casa de Elí sigue debilitándose por dentro, Samuel está creciendo y aprendiendo, como si Dios estuviera preparando una nueva voz para una nueva etapa. Porque cuando un sistema se corrompe y no se arrepiente, Dios no se queda sin opciones. Dios levanta a alguien. Así que el siguiente momento se siente como la escena que precede a un gran giro. La noche cae sobre Silo, el santuario se apaga, las lámparas disminuyen. Y en ese silencio, Dios no le hablará primero al sacerdote viejo y establecido, sino al niño consagrado. Y cuando esa voz suene, ya no será solo advertencia, será el comienzo de una nueva era. Tópico 6. El arca como amuleto, la gran confusión que termina en desastre. Y con Samuel ya reconocido como voz de Dios, tú podrías pensar, bueno, ahora sí, Israel va a despertar, va a escuchar, va a enderezar el camino. Pero la historia es más realista que eso, porque una cosa es tener un profeta, y otra cosa es que el pueblo realmente cambie el corazón. En esos días, Israel vive bajo presión constante de los filisteos. Contexto. Los filisteos eran un pueblo fuerte en la costa mediterránea, con ciudades-estado organizadas y ventajas militares, especialmente por su tecnología y control de rutas. Israel, en cambio, estaba más disperso, en confederación de tribus. Eso significa que el miedo era parte del aire. La gente dormía con la sensación de que en cualquier momento podía haber ataque, saqueo, pérdida. Y llega el choque. Israel sale a la batalla y pierde. La Biblia dice que mueren miles. Imagínate el campo. Polvo levantado, gritos, hombres cayendo, familias que luego recibirán noticias terribles. Y cuando el pueblo vuelve del combate, hacen una pregunta que suena espiritual, pero está cargada de confusión. ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Esa pregunta podría haber sido el inicio del arrepentimiento. Podría haberlos llevado a examinar su vida, su idolatría, su corrupción, su falta de obediencia. Pero en lugar de ir hacia la raíz, buscan un atajo, y aquí entra la gran confusión. Alguien propone traer el arca del pacto desde Silo al campamento de guerra, como si el arca fuera una especie de garantía automática de victoria, como si dijeran, si traemos el arca, Dios está obligado a ayudarnos. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la fe se mezcla con superstición. Confundes el símbolo con la realidad. El arca era sagrada, sí, representaba el pacto, la presencia, la historia de Israel con Dios, pero nunca fue un objeto para manipular a Dios. Y el pueblo, en su desesperación, la transforma en talismán. Entonces ocurre una escena poderosa. El arca llega al campamento. Viene acompañada por Ofní y Finés, los hijos corruptos de Elí, y eso ya es una señal de alarma. Y cuando el arca entra, el pueblo grita con tanta fuerza que la tierra tiembla. Imagínalo, un rugido masivo, como si la victoria ya estuviera asegurada, como si el simple acto de tener el arca fuera suficiente. Pero mira lo trágico, ese grito no necesariamente era fe. Muchas veces era pánico disfrazado de religión, era emoción sin obediencia. Del otro lado, los filisteos oyen el estruendo y se asustan. Preguntan qué significa ese ruido.
Y cuando les dicen que el arca del Dios de Israel llegó al campamento, ellos recuerdan historias antiguas. Este es el Dios que hirió a Egipto. O sea, incluso los enemigos reconocen el poder de Dios, pero no lo conocen de verdad. Y ahí pasa algo interesante. El miedo de los filisteos se convierte en determinación. Sus líderes los animan. Sed hombres y pelead. En otras palabras, si nos rendimos por miedo, estamos muertos. Si luchamos, quizás sobrevivimos. Y se preparan con furia. Ahora imagina el contraste. Israel está confiado por un objeto sagrado. Los filisteos están desesperados, pero decididos. Y cuando se enfrentan, la Biblia lo narra con brutalidad. Israel sufre una derrota aún mayor. Mueren 30.000. El arca es capturada. Y Ofní y Finés mueren. Es una caída total. Y aquí viene la lección que duele. La presencia de Dios no se arrastra a una batalla como si fuera un amuleto. Dios no es un instrumento de nuestra urgencia. Y si el corazón está lejos, traer símbolos religiosos no cambia la realidad espiritual. Piensa en esto aplicado a hoy, de forma muy directa. A veces la gente hace lo mismo, pero con otras formas. Cree que por ir a la iglesia, por tener una Biblia abierta, por poner una música, por hacer una promesa, ya está todo resuelto. Pero sigue sin obedecer, sin perdonar, sin arrepentirse, sin cambiar. Y Dios, en su misericordia, a veces permite que el amuleto falle, para que la persona entienda que lo que necesita no es un objeto sagrado, sino un corazón rendido. Y el impacto no termina en el campo de batalla, porque ahora la noticia va a viajar de vuelta a Silo como un cuchillo. La derrota, los muertos, y lo peor de todo, el arca fue capturada. Eso, para Israel, era impensable. Era como si el símbolo máximo del pacto hubiera sido arrancado. Y aquí es donde la historia se prepara para una escena desgarradora. El mensajero llega a Silo, la ciudad tiembla, Elí está esperando noticias, y cuando escucha lo del arca, su mundo se derrumba. Y en esa misma ola de tragedia nace una palabra que va a quedar marcada como cicatriz: Icabod. Se fue la gloria. Y así, sin cortes bruscos, pasamos al siguiente tópico. Cuando el pueblo cree que perdió todo, cuando la gloria parece haberse ido, empieza un capítulo oscuro, pero también revelador, donde Dios mostrará que incluso capturado en tierra enemiga, Él sigue siendo soberano. Tópico 7. Icabod. Cuando la gloria se aparta y el orgullo se rompe. Y así, después de esa derrota que deja el corazón en el suelo, la historia cambia de escenario, pero no baja la tensión, porque lo que pasó en el campo de batalla no se queda en el campo. La noticia viaja como una ola de terror hasta Silo, el lugar donde todo empezó. Imagínate Silo ese día. No es una ciudad grande, pero es el centro espiritual de Israel en ese tiempo. Hay gente que vive cerca del santuario, familias que suben y bajan, sacerdotes, ayudantes, mujeres preparando comida, ancianos sentados conversando. Y de repente algo se siente raro. Murmullos, miradas al camino, gente que pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué tarda el ejército? La Biblia dice que toda la ciudad estaba con el corazón temblando por el arca. Y eso te muestra algo. Ellos entendían que el arca no era un objeto cualquiera. Era el símbolo del pacto, de la presencia, de la identidad de Israel. Entonces aparece un mensajero. Viene corriendo, con la ropa rota, con tierra en la cabeza. Ese detalle es importante. En el mundo antiguo, rasgarse la ropa y echarse polvo era señal pública de duelo y tragedia. Es como gritar sin palabras: esto es horrible. Y cuando el hombre entra, la ciudad entera lanza un clamor. No es un chisme, es un grito colectivo, es pánico. Y ahí está Elí, ya viejo, sentado, esperando. La Biblia menciona que estaba junto al camino, como quien no puede quedarse adentro porque el corazón no le cabe en el pecho. Sus ojos ya están debilitados, pero su oído está atento.
Y cuando escucha el grito de la ciudad, pregunta, ¿qué alboroto es ese? Porque una cosa es temer y otra cosa es escuchar que tu temor se volvió realidad. El mensajero se acerca y le cuenta las noticias en orden como golpes. Israel huyó delante de los filisteos. Hubo gran mortandad. Tus hijos, Ofní y Finés, murieron. Hasta ahí, Elí ya estaría destrozado. Pero el golpe final viene al final, como una espada que no tiene misericordia. El arca de Dios fue tomada. Y en ese instante la historia muestra algo escalofriante. Cuando Elí oye lo del arca, cae hacia atrás, se rompe el cuello y muere. El texto no lo pinta como un accidente cualquiera, lo pinta como el colapso total de una era. Elí fue juez y sacerdote por décadas, pero su liderazgo terminó marcado por una mezcla peligrosa. Autoridad sin corrección firme. Aquí hay un punto teológico fuerte, pero lo digo simple. Dios no estaba perdiendo una batalla contra los filisteos. Dios estaba exponiendo el estado espiritual de su pueblo. Cuando la adoración se corrompe, el juicio no empieza en la frontera, empieza en la casa. Y mientras Elí cae, la tragedia se expande dentro de su propia familia. La Biblia abre otra escena, aún más dolorosa. La esposa de Finés está embarazada, a punto de dar a luz. Ella escucha la noticia, el arca capturada, su suegro muerto, su esposo muerto, 3 golpes seguidos. Y el shock es tan grande que el parto se adelanta. Imagínala, gritos, mujeres intentando ayudarla, manos temblando, y ella entre la vida y la muerte con un dolor doble, el del cuerpo y el del alma. Las mujeres alrededor intentan consolarla. No temas, has dado a luz un hijo. En esa cultura, un hijo varón era visto como esperanza de continuidad, de futuro, de la familia sigue. Pero ella no responde como esperarían, porque hay dolores que te dejan sordo incluso a las buenas noticias. Y entonces ella hace algo que parece pequeño, pero es una sentencia histórica. Le pone nombre al niño, Icabod, y explica por qué. Se fue la gloria de Israel, porque el arca fue tomada. Ese nombre es como una lápida. Es una forma de decir, no es solo que perdimos una guerra, no es solo que perdimos hombres, es que algo sagrado se rompió. Y aquí es donde el orgullo se rompe también, porque Israel pensó, si traemos el arca ganamos. Pero ahora el arca está en manos del enemigo y el pueblo queda obligado a enfrentar una verdad durísima. Dios no se deja usar. Ahora, un matiz importante, y lo dejo implícito como contexto. Cuando ella dice, se fue la gloria, no significa que Dios dejó de existir o que Dios fue derrotado. Significa que Israel perdió el honor, la dignidad y la señal del pacto, porque habían tratado lo santo como herramienta. La sensación era de abandono, de vergüenza, de vacío nacional, como si el cielo se hubiera cerrado. Y aquí viene la aplicación para hoy bien directa, sin infantilizar. A veces nosotros también vivimos momentos Icabod, no porque Dios sea infiel, sino porque nuestras decisiones nos vacían. Cuando toleras lo que sabes que está mal, cuando conviertes la fe en apariencia, cuando buscas a Dios solo para ganar batallas y no para rendir el corazón, llega un punto en que lo que antes te daba seguridad se vuelve silencio, y ese silencio duele. Pero ojo, este no es un tópico para terminar en desesperanza, es un tópico para entender el giro que viene. Porque lo más impactante de todo es esto. Aunque el pueblo sienta, se fue la gloria, la siguiente parte de la historia va a demostrar que Dios no está preso del arca, ni preso de Silo, ni preso de las circunstancias. El arca puede estar en tierra enemiga, pero el Señor sigue siendo Señor. Y por eso, lo que viene ahora no es un simple después del desastre. Es una demostración de poder. El arca en territorio filisteo va a convertirse en un juicio contra los ídolos. Y Dios va a dejar claro, sin ejército, sin espada, sin negociaciones, que su autoridad no depende de Israel,
ni de sacerdotes corruptos, ni de fronteras. En otras palabras, cuando parece que todo se perdió, Dios está a punto de mostrar que Él sigue gobernando. Antes de seguir con Saúl y la presión de la guerra, suscríbete. Aquí contamos la Biblia con claridad, contexto y aplicación real para tu vida. Tópico 8. El arca humilla a los ídolos. Dios demuestra que no necesita ejército para vencer. Y aquí es donde la historia se vuelve impresionante, porque después de Icabod, después de esa sensación de que todo se perdió, el texto bíblico te muestra algo que mucha gente olvida. La presencia y el poder de Dios no dependen del control humano. Israel perdió el arca, sí, pero Dios no perdió su trono. Imagínate a los filisteos celebrando. Para ellos, capturar el arca no es solo ganar una batalla, es un mensaje político y religioso. Nuestro Dios venció al Dios de Israel. En el mundo antiguo, las guerras se interpretaban también como guerras entre deidades. Entonces, llevan el arca como trofeo a una de sus ciudades principales y la colocan en el templo de su dios Dagón. Contexto implícito. Dagón era una deidad importante para los filisteos. Poner el arca en su templo era como decir, miren quién manda aquí. Ahora visualiza la escena dentro del templo. Sombras, columnas, olor a incienso, estatuas, sacerdotes filisteos caminando seguros. Y en un lugar destacado, el arca de Israel. Para ellos, es humillación para el enemigo. Para Dios, es el escenario de una demostración, porque llega la mañana. Los filisteos entran y ven algo que les corta la respiración. Dagón está caído, rostro en tierra, delante del arca, como si estuviera postrado, como si su propia imagen hubiera sido obligada a inclinarse. Y en la mentalidad del antiguo Oriente, esto es más que se cayó. Es un símbolo de derrota, de sometimiento, de vergüenza. Ellos corren, lo levantan y lo ponen en su lugar. Intentan arreglarlo, porque cuando un ídolo cae, el ser humano siempre intenta acomodarlo otra vez, como si pudiera sostener lo que supuestamente lo sostiene. Pero al día siguiente pasa algo peor. Entran de nuevo y Dagón no solo está caído, está roto. La cabeza y las manos están cortadas y solo queda el tronco. Es una imagen brutal. El Dios que ganó no puede ni mantenerse en pie y ahora aparece desmembrado. Y aquí la Biblia está enseñando sin necesidad de un discurso. Los ídolos no solo son falsos, son impotentes. No ven, no oyen, no se defienden, no hacen nada. Son sostenidos por manos humanas, y lo que viene después intensifica el mensaje. Dios no solo humilla a Dagón, también hiere al pueblo con una plaga. La Biblia describe enfermedad y sufrimiento, y el pánico se extiende. Los líderes filisteos empiezan a entender que el arca no es un trofeo, es una carga, como si la victoria se les hubiera vuelto veneno. Imagínalos reuniéndose, preocupados, discutiendo. ¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Porque ahora el objeto que celebraron se ha convertido en una fuente de miedo. Y aquí aparece algo muy humano. Cuando el orgullo se rompe, la gente busca soluciones rápidas. Entonces deciden mover el arca de ciudad en ciudad. Pero en cada lugar sucede lo mismo. El temor crece, el sufrimiento se expande y la presión se vuelve insoportable. Es como si el texto estuviera gritando, no puedes domesticar a Dios, no puedes encerrarlo en un templo pagano, no puedes tratarlo como un objeto más. Y aquí hay una lección teológica poderosa, pero la digo simple. Dios no necesita que Israel lo defienda. Dios no necesita que un ejército lo rescate para demostrar su autoridad, incluso en territorio enemigo. El Señor sigue actuando con soberanía. Aplicación directa para hoy, en tono de conversación. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos que si perdemos cierta seguridad, ya todo acabó? Como si Dios dependiera de nuestra estructura, de nuestra posición, de nuestra reputación, de nuestro control. Y esta parte de la historia te dice,
No. Si Dios permitió que el arca fuera capturada, no fue porque se quedó sin poder, fue porque quería exponer el pecado en Israel y al mismo tiempo mostrar a los filisteos que Él no comparte su gloria con nadie. Ahora llega un punto en que los filisteos ya no aguantan. El arca lleva meses entre ellos y el temor se vuelve desesperación. Entonces llaman a sacerdotes y adivinos para preguntar qué hacer. Y ellos, desde su propia visión pagana, reconocen algo interesante. No la envíen vacía, es decir, devuélvanla con ofrendas de culpa. Contexto: en muchas culturas antiguas existían ofrendas para apaciguar una deidad ofendida. La Biblia registra esa lógica filistea sin afirmar que sea la adoración correcta. Entonces, preparan una escena casi simbólica. Una carreta nueva, vacas que nunca habían llevado yugo, y junto al arca, ofrendas. Y hacen una prueba para ver si realmente es la mano del Dios de Israel. Si las vacas van directo hacia territorio israelita sin desviarse, entonces sabrán que no fue casualidad. Y aquí la tensión es increíble, porque vacas recién paridas naturalmente querrían ir hacia sus crías, no alejarse. Pero el texto muestra que van directo por el camino hacia Bet-Semes, como si una fuerza invisible marcara la ruta. Sin ejército, sin negociaciones, sin tratados, el arca vuelve. Esto es como una declaración final en voz alta. Yo no fui capturado, yo permití esto, y cuando yo decido, el trofeo regresa a casa. Y así, el siguiente paso cae de forma natural. El arca vuelve a Israel, y el pueblo reacciona con alegría, pero también con riesgo, porque lo santo no se trata con ligereza. Y Samuel va a tener que guiar al pueblo no solo a celebrar el regreso, sino a entender la lección. No basta con tener el símbolo del pacto, es necesario volver al Dios del pacto con todo el corazón. Tópico 9. Samuel guía un regreso real, arrepentimiento, antes de victoria. Y entonces, después de ver cómo el arca viaja de regreso sin que Israel pueda atribuirse el mérito, la historia te deja una sensación clara. Dios ya demostró su poder. Ahora falta que el pueblo aprenda su lección. Porque el problema de Israel nunca fue falta de símbolos, sino falta de corazón. Imagínate el ambiente cuando el arca llega a Bet-Semes. La gente está trabajando en el campo, cortando trigo bajo el sol, en una vida cotidiana normal, cuando de repente ven la carreta venir sola, con el arca encima. Es como si el cielo hubiera soltado una señal visible. Hay alegría, hay sorpresa, hay gente que corre, hay manos levantadas, hay lágrimas. Pero al mismo tiempo, el texto bíblico muestra un detalle serio. Lo santo no se trata como curiosidad. El arca no es un objeto para mirar, es el símbolo del pacto, y el pacto tiene reverencia. Por eso, la historia menciona juicios sobre algunos que miraron o actuaron con irreverencia. Y esto no se cuenta para asustar por asustar. Se cuenta para dejar claro que Dios no cambió. El mismo Dios que humilló a Dagón sigue siendo santo. Y entonces el pueblo pregunta, ¿quién podrá estar delante del Señor? Es decir, ¿cómo convivimos con un Dios tan real sin tratarlo como juguete? Y aquí ocurre un paso importante. El arca termina en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab, y Eleazar es consagrado para guardarla. Pasa tiempo. La Biblia sugiere que Israel vive años con una mezcla de nostalgia y vacío espiritual. El texto dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Esa frase suena como un suspiro nacional, como si el pueblo dijera, algo nos falta. Estamos viviendo, pero no estamos completos. Y ahí es donde Samuel entra con fuerza, no con teatro, sino con dirección clara. Samuel no llega diciendo, tranquilos, todo va a salir bien. Samuel llega como profeta y juez y pone el dedo en la herida porque sabe que sin arrepentimiento real no hay restauración verdadera. Samuel les dice algo que es directo y simple.
Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y preparad vuestro corazón. Eso es clave. No es solo deja ídolos, es prepara el corazón, porque tú puedes quitar cosas por fuera y seguir igual por dentro. Samuel está pidiendo un giro interno, una vuelta completa. Contexto implícito. En esa época, Israel estaba rodeado de culturas con muchos dioses. Baal y Astarté, mencionados en la Biblia, estaban relacionados con fertilidad, prosperidad, cosechas. Para una gente agrícola, esos ídolos prometían seguridad. Entonces el pecado no era solo religioso, era un intento desesperado de controlar el futuro. Samuel está diciendo, no mezclen, no intenten tener a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, no se puede. Y el pueblo responde, quita los ídolos. Eso ya es un acto fuerte, porque no es solo tirar una estatua, es renunciar a una falsa seguridad. Es como decir, prefiero confiar en Dios aunque no vea garantías. Entonces Samuel convoca una reunión en Mizpa. Visualiza esa escena, tribus reuniéndose, gente llegando a pie desde diferentes lugares, ancianos, familias, jóvenes. Hay tensión, hay expectativa. Y allí ocurre un momento muy humano. El pueblo confiesa, ayunan, sacan agua y la derraman delante del Señor. Un gesto que puede simbolizar humildad, quebranto, dependencia. Es como decir, estamos vacíos sin ti. Pero justo en ese momento de vulnerabilidad, llega el peligro. Los filisteos se enteran de la reunión y dicen, ahora es el momento. Porque cuando un pueblo se reúne desarmado, confesando, sin plan militar aparente, es un blanco fácil. Entonces los filisteos suben para atacar, y aquí imagina el miedo. La gente en Mizpa, que está intentando volver a Dios, escucha que el enemigo se acerca, se ve el polvo a lo lejos, se oyen pasos, gritos, metal, y el pueblo le dice a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor. Ese pedido es distinto al del tópico 6. Antes dijeron, traigamos el arca para que nos salve. Ahora dicen, ruega al Señor por nosotros. Ya no están confiando en un objeto, están buscando la intervención de Dios con humildad. Es un cambio de corazón. Samuel ofrece sacrificio y clama, y la Biblia describe la respuesta de Dios de forma impresionante. El Señor truena con gran estruendo contra los filisteos y los confunde. Imagínate el cielo retumbando, el campo temblando, el enemigo desorientado, el pánico. Israel sale y los persigue, no porque Israel sea invencible, sino porque Dios peleó por ellos. Y luego Samuel hace algo que marca la memoria del pueblo. Levanta una piedra entre Mizpa y Sen y la llama Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese gesto es muy visual. Una piedra plantada en el camino, como un recordatorio físico. No ganamos por fuerza, no ganamos por amuleto, ganamos porque volvimos a Dios. Es como levantar una bandera que dice, Dios fue fiel cuando nosotros dejamos de ser doblemente leales. Aplicación para hoy, con conversación directa. Todos necesitamos un Ebenezer en la vida. Un momento donde dices, yo estaba perdido, pero Dios me sostuvo. Yo estaba mezclando cosas, pero volví. Yo quería controlar, pero rendí el corazón. Porque cuando llega la próxima batalla, la memoria se vuelve tu combustible. Y el texto muestra un tiempo de orden. Samuel juzga a Israel. Hay cierta paz, ciudades recuperadas, y Samuel sigue guiando al pueblo. Pero la historia no se queda en calma demasiado tiempo, porque el ser humano es así. Incluso después de ver a Dios actuar, vuelve a sentir inseguridad, y esa inseguridad va a explotar más adelante con una petición peligrosa. Queremos un rey como las otras naciones, y ahí entramos al siguiente tramo. El desafío no será solo contra filisteos, será contra el deseo de Israel de parecerse al mundo cuando Dios quería que confiaran en él. Tópico 10. La demanda de un rey.
el momento en que Israel quiere parecerse al mundo. Y aquí es donde la historia da un giro que, si lo piensas bien, es demasiado humano. Porque después de Mizpa, después del trueno de Dios, después de la piedra Ebenezer, y de ver que el Señor puede salvarlos cuando se humillan, tú dirías, listo, aprendieron, ya entendieron que no se negocia con ídolos y que no se manipula lo santo. Pero el corazón humano es extraño. Puede ver un milagro hoy y volver a sentir inseguridad mañana. Pasan años. Samuel sigue guiando a Israel como profeta y juez. Contexto implícito. En ese tiempo Israel no era un reino unificado con capital y ejército permanente. Era una confederación de tribus. En momentos de crisis, Dios levantaba jueces. Samuel es una figura de transición, profeta, juez, líder espiritual. Y esa forma de organización tenía algo bueno. Recordaba que Dios era el verdadero rey, pero también tenía algo difícil. Parecía inestable frente a naciones con estructuras militares y políticas fuertes. Y Samuel envejece. Coloca a sus hijos como jueces en Berseba, y aquí aparece un problema que vuelve a encender la herida nacional. Los hijos de Samuel no caminan como su padre. La Biblia dice que se inclinaron tras ganancias, aceptaron soborno y pervirtieron el derecho. Es decir, corrupción en la justicia. Cuando la justicia se corrompe, el pueblo deja de sentirse protegido. Y cuando el pueblo no se siente protegido, empieza a pedir soluciones desesperadas. Entonces los ancianos de Israel se reúnen y van a Samuel. Imagina esa escena. Hombres mayores, líderes de tribus, rostros curtidos, miradas serias. No van con lágrimas, van con política. Y le dicen, «He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, constitúyenos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». Esa frase final es la que revela el verdadero motivo, como todas las naciones. No es solo queremos orden, no es solo queremos justicia, es queremos parecer normales, queremos el modelo de afuera, queremos lo que los demás tienen. Y Samuel se disgusta, no porque quiera controlar el poder, sino porque entiende lo espiritual detrás del pedido. Entonces ora al Señor, y Dios le responde con una frase que pesa como piedra. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Eso es fuerte, porque Israel no está diciendo con la boca, no queremos a Dios. Está diciendo, queremos un rey humano que nos dé seguridad. Pero Dios, que ve el corazón, interpreta lo que hay debajo. Quieren sustituir la confianza en Él por una estructura visible. ¿Ves lo actual que es esto? A veces no decimos rechazo a Dios, pero lo hacemos cuando buscamos seguridad absoluta en lo visible, dinero, contactos, control, reputación, planes, como si eso fuera el rey que nos salvará del miedo. Y cuando eso falla, nos desesperamos. Pero Dios no solo confronta, Dios también advierte. Le dice a Samuel, escúchalos, pero adviérteles. O sea, si quieren un rey, entenderán el precio. Y Samuel les habla con claridad sobre lo que hará un rey. Tomará hijos para la guerra, hijas para servicio, impondrá tributos, tomará lo mejor de campos y ganados, pondrá cargas. No está describiendo un rey en teoría, está describiendo cómo el poder humano tiende a expandirse. Es como decir, ustedes creen que un rey les dará libertad, pero también puede traerles opresión. La advertencia es tan realista que parece escrita para hoy, porque el pueblo no estaba pidiendo un líder santo, estaba pidiendo un líder fuerte. Y la fuerza sin temor de Dios se vuelve peligrosa. Pero aquí viene lo impresionante. Aunque Dios considera ese pedido como rechazo, Él permite que siga adelante. Esto no significa que apruebe la motivación torcida. Significa que Dios es soberano incluso sobre decisiones humanas imperfectas. Dios va a usar esa etapa para enseñar
corregir, revelar corazones y preparar el camino hacia su propósito mayor. Y el pueblo insiste. La Biblia muestra que no cambian de idea. Dicen, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Ahí está la necesidad emocional. Queremos a alguien que vaya delante. Queremos un rostro visible. Queremos sentir que alguien nos cubre, y Dios les concede lo que piden, no porque sea lo mejor, sino porque a veces Dios deja que vivas tu elección para que aprendas lo que tu corazón no quiso aprender por fe. Y así, el final de este tópico abre la puerta al siguiente sin cortes. Samuel, dolido pero obediente, entra en el proceso de buscar al hombre que será el primer rey. Y lo más impactante es cómo empieza. No con coronas, no con trompetas, sino con algo tan simple como un joven buscando animales perdidos, sin imaginar que está caminando hacia su destino, porque el siguiente capítulo de la historia nos presentará a Saúl, y la pregunta central será esta. ¿Qué pasa cuando el pueblo elige un rey por apariencia? Y Dios permite esa elección para revelar el corazón de todos. Tópico 11. Saúl aparece. Altura, carisma y una unción que inicia con señales. Y así, con Israel insistiendo, queremos un rey. La historia cambia el foco y te lleva a una escena mucho más cotidiana. Porque la Biblia hace eso. Te muestra que los grandes giros de la historia a veces empiezan en un día común, con un problema simple, casi doméstico. En la casa de un hombre llamado Cis, de la tribu de Benjamín, se pierden unas asnas. Contexto implícito. En una economía agrícola, animales así no eran detalles, eran parte del sustento, del trabajo, del honor familiar. Perderlos era perder dinero, utilidad y estabilidad. Entonces, Cis manda a su hijo Saúl a buscarlas. Y aquí entra Saúl por primera vez con un retrato que impacta. La Biblia lo describe como un joven escogido y hermoso, y añade un detalle visual muy fuerte. De los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Imagínalo caminando entre la gente, destacando sin esfuerzo. En una cultura donde el liderazgo a menudo se asociaba con presencia, fuerza, apariencia de capacidad, Saúl era el tipo de hombre que, al verlo, muchos dirían, ese sí parece rey. Entonces Saúl sale con un siervo. Recorren regiones, suben y bajan caminos, atraviesan lugares como Efraín, Salisa, Saalim, Benjamín, buscando sin encontrar. Visualiza el cansancio, polvo en los pies, sol sobre la espalda, preguntas en aldeas, gente diciendo, no, por aquí no. Y en esa búsqueda larga, Saúl se empieza a preocupar. Volvamos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Eso muestra algo de su carácter en ese momento. No está obsesionado con su imagen, está pensando en su padre. Pero el siervo le propone algo. En esta ciudad hay un hombre de Dios. Todo lo que él dice se cumple. Vamos a consultarle. Ese hombre de Dios es Samuel. Y aquí la historia se pone interesante, porque mientras Saúl está buscando animales, Dios está guiando el mapa sin que él lo sepa. Saúl duda porque no tiene qué ofrecer. Contexto implícito. Era común llevar un presente como gesto de respeto, no como pago, sino como honor. El siervo consigue una pequeña moneda y deciden ir. Y entonces ocurre un encuentro casi cinematográfico. Saúl y Samuel se cruzan. Samuel ya había recibido palabra del Señor el día anterior, que al día siguiente vendría un hombre de Benjamín y que debía ungirlo como príncipe sobre Israel. O sea, Saúl cree que está tomando decisiones, pero en realidad está siendo conducido. Cuando se encuentran, Saúl le pregunta a Samuel por la casa del vidente sin saber que está hablando con él. Samuel responde, yo soy el vidente. Y luego suelta una frase que para Saúl debe haber sonado imposible. Le dice que las asnas ya fueron halladas.
y después le dice algo aún más grande. ¿Para quién es todo lo deseable de Israel? No es para ti y para toda la casa de tu padre. Imagínate a Saúl reaccionando por dentro. Yo, Benjamín, mi familia. Y él responde con humildad. No soy yo benjamita, de la más pequeña tribu, y mi familia la más insignificante. Eso también es importante. Saúl no entra como un arrogante diciendo, claro, yo nací para esto. En este punto, su reacción es de sorpresa y pequeñez. Samuel lo lleva a un banquete y le da un lugar especial y hasta aparta una porción para él. Es como si Samuel estuviera marcando públicamente, este hombre está siendo señalado. Pero todavía no hay coronas, todavía no hay anuncio nacional. Dios está armando la historia por etapas. Luego, Samuel habla con Saúl en privado y llega el momento de la unción. Samuel toma un frasco de aceite, lo derrama sobre la cabeza de Saúl, lo besa y le dice que el Señor lo ha ungido como príncipe sobre su heredad. Contexto implícito. Ungir con aceite era un acto simbólico de consagración, señalando elección divina y capacitación para una tarea. El aceite no era magia, era señal visible de un llamado. Ahora, para confirmar que esto no es emoción humana, Samuel le da señales específicas que se cumplirán en el camino. Y aquí la Biblia muestra algo precioso. Cuando Dios llama, también confirma. Samuel menciona encuentros precisos, personas que le dirán cosas concretas, objetos específicos, panes, vino, y luego un momento especialmente fuerte. Saúl encontrará un grupo de profetas, y el Espíritu de Dios vendrá sobre él, y él profetizará con ellos. Es decir, Saúl no solo recibe una posición, recibe una experiencia espiritual que lo marca. Y así sucede. Las señales se cumplen. Saúl se encuentra con gente tal como Samuel dijo. Y cuando llega a donde están los profetas, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y Saúl entra en ese ambiente profético. La gente se sorprende y nace un dicho. ¿También Saúl entre los profetas? Porque nadie esperaba ver a ese joven benjamita en ese tipo de manifestación. Aquí hay una lección sutil, pero poderosa. Dios puede tocar a alguien de manera real, antes de que el carácter esté totalmente formado, para sostener el peso del llamado. Y eso prepara el drama que vendrá más adelante. El llamado puede ser auténtico, la unción puede ser real, pero el corazón necesita ser trabajado para permanecer. Y entonces Samuel convoca al pueblo para presentar al rey. Se echan suertes, y la elección recae en Saúl. Pero ocurre un detalle curioso y muy humano. Saúl se esconde entre el bagaje. ¿Por miedo? ¿Por humildad? La Biblia no lo explica con detalle, pero se siente como alguien abrumado por la magnitud. Lo encuentran y lo presentan. Y el pueblo, al ver su estatura, su presencia, grita, ¡Viva el rey! Es el tipo de momento que emociona a cualquiera. Aplausos, expectativas, una nueva era. Pero incluso aquí, el texto deja una nota realista. Algunos hombres lo despreciaron y no le llevaron presentes. O sea, desde el primer día, el reino nace con apoyo y con oposición. Y así, sin cortar la secuencia, entramos al siguiente tramo. Ahora que Saúl fue señalado y presentado, viene la primera gran prueba de liderazgo. Porque una cosa es ser ungido, y otra cosa es actuar como rey cuando el peligro real aparece. Y el próximo episodio lo pondrá frente a una amenaza concreta que obligará a Israel a decidir si este rey era solo apariencia o si realmente era instrumento de Dios. Si quieres la continuación con Douglas Samuel y toda la transición del reino, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Tópico 12. El primer choque, miedo, presión y la desobediencia justificada. Y aquí es donde el llamado de Saúl deja de ser ceremonia y se convierte en realidad. Porque una cosa es que el pueblo grite, ¡Viva el rey!, al ver a un hombre alto y fuerte.
Y otra cosa es enfrentarse al peligro de verdad, cuando el corazón empieza a temblar y el tiempo parece correr en tu contra. Después de su presentación, Saúl vive un inicio con señales mixtas. Por un lado tiene apoyo, por otro ya hay gente que lo desprecia. Pero la primera gran prueba pública llega cuando aparece una amenaza concreta que pone a Israel contra la pared. La Biblia cuenta un episodio en el que Israel se enfrenta a un enemigo brutal, y Saúl reúne al pueblo, convoca, organiza, y por un momento parece que todo va a encaminarse. Contexto implícito. En ese tiempo, los filisteos tenían una ventaja militar fuerte, y para Israel cada convocatoria era arriesgada. Reunir hombres significaba dejar campos, familias y exponerse a represalias. La tensión nacional era constante. Un error podía costar pueblos enteros. Y entonces llega el momento clave. Saúl recibe instrucción de esperar a Samuel para ofrecer sacrificio y buscar dirección de Dios antes de lanzarse a la batalla. Eso era importante porque, en Israel, el sacrificio no era un rito vacío. Era una manera de afirmar dependencia, de reconocer que la guerra no era solo estrategia, sino también relación con Dios. Esperar era un acto de obediencia y confianza. Pero mientras Saúl espera, el reloj se vuelve enemigo. Imagínate la escena, un campamento con hombres inquietos. Algunos miran hacia el horizonte, otros murmuran, otros se van. El miedo es contagioso. Cuando la amenaza es grande, la gente busca seguridad rápida y si no la ve, se dispersa. La Biblia dice que el pueblo comenzó a desertar, y esa deserción no es solo menos soldados. Es presión psicológica sobre el líder. Saúl ve cómo se le va la fuerza de las manos. Ahora piensa en la mente de Saúl. Él está en una posición nueva, siente el peso de tengo que hacer algo. Y ahí aparece la tentación más peligrosa del liderazgo, hacer lo incorrecto para evitar quedar mal. Tomar una decisión por miedo, no por obediencia. Samuel tarda, Saúl se desespera, y llega el punto de quiebre. Saúl decide ofrecer el holocausto él mismo. Este detalle es clave. El problema no era querer honrar a Dios. El problema era saltar el orden que Dios había establecido. Saúl actúa como si la urgencia justificara la desobediencia, como si dijera, es que el momento lo exige. Y ahí está la trampa. Muchas desobediencias no vienen con cara de rebelión, vienen vestidas de responsabilidad, de pragmatismo, de si no lo hago yo, nadie lo hará. Y la escena se vuelve casi dramática. Saúl termina de ofrecer, y justo en ese momento aparece Samuel. Como si el texto quisiera mostrarte, no era falta de tiempo, era falta de paciencia, no era imposibilidad. Era presión. Samuel pregunta, ¿qué has hecho? No es una pregunta de curiosidad, es una confrontación. Y Saúl responde con una cadena de excusas que suena demasiado familiar. El pueblo se me dispersaba. Tú no venías. Los filisteos están cerca. Me forcé y ofrecí el holocausto. ¿Ves el patrón? Saúl no dice, pequé. Saúl dice, las circunstancias me empujaron. Es la desobediencia justificada. Aplicación directa, sin vueltas. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Mentí porque me presionaron. Grité porque me provocaron. Tomé esa decisión porque no había otra opción. Y Dios nos muestra aquí que la obediencia no se mide cuando todo está fácil. Se mide cuando estás bajo presión. Samuel responde con firmeza, has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento del Señor. Y lo más fuerte es la consecuencia. Samuel le dice que Dios habría afirmado su reino, pero ahora su reino no permanecerá. Y anuncia algo que ya prepara el futuro. Dios buscará un hombre conforme a su corazón. Ese anuncio es como un rayo que parte el cielo. Saúl todavía está en el trono, pero algo ya se quebró por dentro. No es que Saúl perdió el reinado en ese minuto, es que perdió la aprobación de Dios para una dinastía estable. El problema no fue una falla técnica,
Fue una señal de lo que había dentro, miedo dominando la obediencia. Y aquí la tensión aumenta, porque Saúl no solo enfrenta enemigos afuera, enfrenta un enemigo adentro, el deseo de controlar, de acelerar, de hacer a su manera para sostener una imagen de líder fuerte. Esa batalla interior es más peligrosa que los filisteos. Y así, el siguiente tramo se siente inevitable. Si Saúl ya falló bajo presión una vez, ¿qué pasará cuando Dios le dé una orden aún más clara, más dura, que exija obediencia total sin negociaciones? Esa prueba llega con un nombre específico y con una misión específica, y será el punto en que el corazón de Saúl quedará completamente expuesto. Amalek. Tópico 13. Amalek. La orden clara, la desobediencia maquillada y el momento en que Dios rechaza a Saúl. Y tal como te adelanté, llega a Amalek, y con Amalek llega una prueba que no permite medias tintas, porque esta vez Dios no le pide a Saúl esperar un poco más o confiar en la presión. Esta vez Dios le da una instrucción directa a través de Samuel, y la esencia es sencilla, obediencia total. Samuel llega con una palabra firme. Dios recuerda lo que Amalek hizo contra Israel en el camino del Éxodo, atacando por la espalda, aprovechándose del cansancio. Ese detalle es parte del trasfondo histórico que la Biblia usa para explicar el juicio. Amalek representa una enemistad persistente y cruel. Y entonces Samuel transmite la orden. Saúl debe ir, confrontar a Amalek y ejecutar el juicio, sin convertir la guerra en botín. Saúl reúne al ejército. La escena es intensa. Hombres armados, polvo levantándose, tensión en los rostros. Saúl avanza. Hace advertencias a los ceneos para que se aparten, un gesto que muestra que sabe diferenciar aliados de enemigos, y entra en combate. Hasta aquí, parece que todo va encaminado, pero en el centro del campo de batalla aparece el veneno del poder. Saúl vence, pero empieza a elegir qué obedece y qué no. La Biblia dice que Saúl perdona la vida a Agag, el rey de Amalek, y además el pueblo y Saúl perdonan lo mejor del ganado, lo más valioso, ovejas, bueyes, lo bueno. ¿Y qué destruyen? Lo vil, lo despreciable, lo que no sirve. En otras palabras, hicieron una obediencia selectiva, una obediencia que se parece a esto. Señor, te doy lo que no me cuesta, pero lo que me conviene, lo guardo. Y aquí la historia se vuelve dolorosa, porque mientras Saúl está acomodando la orden a su gusto, Samuel recibe algo que te muestra el corazón de Dios. Dios se duele. El texto dice que Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl por rey, no porque Dios se equivoque como un humano, sino porque el camino de Saúl se torció hasta romper el propósito del llamado. Samuel pasa la noche clamando. Imagínalo, el profeta viejo, cansado, pero con el corazón ardiendo. No es solo política, es una tragedia espiritual. Porque Samuel sabía lo que una nación paga cuando su líder se desvía. Al amanecer, Samuel va a buscar a Saúl, y aquí aparece una escena casi increíble. Saúl, después de desobedecer, se presenta con palabras religiosas, como si nada grave hubiera pasado. Le dice a Samuel algo así como, «Bendito seas del Señor, he cumplido la palabra del Señor». ¿Te das cuenta? Saúl no llega arrepentido. Saúl llega seguro de su versión, y entonces Samuel responde con una pregunta que atraviesa como cuchillo, porque es imposible esconder la realidad. ¿Qué, pues, es ese balido de ovejas en mis oídos y ese bramido de bueyes que oigo? Ese momento es cine puro. Samuel no está discutiendo ideas, está presentando evidencia. Es como decir, tus palabras dicen obediencia, pero el sonido delata tu desobediencia. Y Saúl responde con la típica salida humana. El pueblo los trajo para sacrificarlos al Señor. O sea, lo disfraza de espiritualidad. No dice, quise quedármelo. Dice, es para Dios. Y ahí está una de las trampas más peligrosas. Usar lenguaje religioso para justificar un corazón que no se rindió. Samuel lo corta con firmeza.
Le recuerda que Dios lo levantó cuando era pequeño en sus ojos, que lo puso como rey, que le dio misión. Y entonces pronuncia una frase que se convierte en el golpe central de 1 Samuel. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso no es poesía bonita. Eso es sentencia espiritual. Es Dios diciendo: no me impresiona tu ritual si tu corazón está rebelde. No me compras con ofrendas si me niegas obediencia. Saúl intenta admitir algo, pero su arrepentimiento se siente mezclado con preocupación por la imagen. Pide que Samuel lo honre delante del pueblo. Es como si el miedo principal no fuera haber ofendido a Dios, sino quedar expuesto públicamente. Y ahí la historia te muestra la grieta. Cuando la reputación pesa más que la obediencia, el liderazgo se convierte en teatro. Samuel declara el juicio. Dios ha rasgado el reino de Saúl y lo ha dado a otro mejor que él. Y en un gesto simbólico fuerte, cuando Samuel se da vuelta para irse, Saúl agarra el borde de su manto y se rasga. Samuel usa ese acto como imagen. Así como se rasgó el manto, así Dios rasga el reino de Saúl. Y entonces viene una escena dura, pero necesaria. Samuel ordena traer a Agag y ejecuta el juicio que Saúl evitó. No es un detalle para glorificar violencia, sino para mostrar que Saúl no cumplió lo que se le mandó. Saúl quiso una victoria con trofeo. Dios quería obediencia sin negociación. Y aquí se cierra este capítulo con un silencio pesado. Samuel se aparta de Saúl y ya no lo ve como antes. El texto dice que Samuel lloraba por Saúl. Eso es importante. No es una historia de "me caes mal". Es una historia de un hombre que fue escogido, ungido, confirmado, y aún así se perdió por dentro. Pero justo cuando parece que todo se vuelve oscuro, Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y ahí empieza el giro que prepara el siguiente tópico. Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, porque Dios ya escogió a otro. Y el contraste es hermoso. Israel pidió un rey por apariencia, y ahora Dios va a escoger uno por corazón. En la próxima parte, verás cómo Samuel mira a los hijos fuertes y altos, pero Dios le corrige con una verdad que todavía hoy nos sacude. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Tópico 14. Belén y la unción secreta. Cuando Dios elige al invisible y cambia la historia desde el corazón. Y después de Amalek, después del rechazo de Saúl, la historia se siente como un duelo, porque Saúl todavía está en el trono, pero ya no tiene el favor de Dios como antes, y Samuel, por su parte, no está celebrando. Samuel está llorando. Es como si el profeta llevara el peso de una nación sobre el pecho, pero Dios le habla con firmeza. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo lo he desechado. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y aquí ya sientes el cambio de tono. Dios no se queda en el lamento. Dios abre una nueva puerta. Y esa puerta conduce a Belén, un lugar pequeño, aparentemente insignificante. Contexto implícito. Belén era una aldea en Judá, no un centro de poder. No es Jerusalén todavía como capital. Es periferia, campo, vida sencilla. Y eso ya es un mensaje. Cuando Dios cambia la historia, no siempre empieza en la cima. Muchas veces empieza en lo escondido. Samuel, sin embargo, siente miedo. Y es lógico. Saúl es rey y Samuel está yendo a ungir a otro. Eso puede costarle la vida. Dios le da una cobertura práctica, que vaya con sacrificio, como si fuera una visita religiosa normal. Esto muestra que la Biblia no romantiza la fe como imprudencia. Hay sabiduría en el movimiento. Samuel llega a Belén, y los ancianos del lugar tiemblan al verlo. Imagínate la escena. El profeta más importante del momento entra en la aldea, y la gente piensa: ¿viene con juicio?
¿Viene con noticia terrible? Porque cuando un profeta aparecía, no era para saludar, era porque Dios estaba haciendo algo. Samuel los tranquiliza, vengo en paz, y convoca a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Ahora visualiza a Isaí, un padre de familia con hijos varones, cada uno con apariencia distinta, personalidad distinta. Y aquí viene una escena que es casi una lección viva. Samuel mira al primero, Eliab, y piensa, seguramente este es. Porque Eliab parece tener presencia, estatura, fuerza. Recuerda que Israel eligió a Saúl por apariencia, y el corazón humano cae fácil en lo mismo. Pero Dios corrige a Samuel con una frase que golpea para siempre. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esa frase no es solo para Samuel, es para nosotros. Es Dios diciendo, lo que impresiona a la vista no siempre sostiene el peso del propósito. Entonces pasan los hijos uno por uno, Abinadab, Sama, y Dios dice, no, no. No, imagínate la tensión. Samuel está allí con el cuerno de aceite y ninguno es. ¿Qué está pasando? ¿Samuel se equivocó de casa? ¿Isaí entendió mal? Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y ahí Isaí responde con una frase que, sin querer, revela el corazón de la historia. Queda aún el menor, pero he aquí, está apacentando las ovejas. El menor, el que ni siquiera fue invitado. El que está en el campo, con el polvo, con el sol, con el rebaño. En otras palabras, el invisible. Y aquí hay contexto implícito pero poderoso. Ser pastor no era un oficio glamoroso. Era trabajo duro, proteger animales de depredadores, buscar agua, caminar distancias, dormir a la intemperie, oler a campo. Pero también era una escuela de liderazgo silenciosa. El pastor aprende a cuidar, a vigilar, a ser valiente cuando nadie lo aplaude, aprende a ser fiel sin escenario. Samuel dice, envíen por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Eso ya eleva el momento. Toda la casa espera al que nadie consideró. Y llega David. La Biblia lo describe como rubio, de hermoso semblante y buena presencia. Pero el énfasis no es su apariencia, el énfasis es la elección divina. Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo porque este es. Entonces Samuel toma el cuerno de aceite y unge a David en medio de sus hermanos. Imagínate la escena, un joven, quizás sorprendido, sin entender la magnitud, con aceite corriendo, con miradas alrededor, algunas orgullosas, otras confundidas, otras tal vez celosas. Y en ese instante, el texto dice que el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Aquí hay un contraste directo con Saúl. Saúl fue ungido y recibió señales, sí, pero su corazón se torció. David es ungido no por la presión del pueblo, sino por la mirada de Dios. Y ahora lo impresionante, esta unción ocurre en secreto, en una casa, en una aldea, sin coronación pública. Dios está sembrando un futuro que todavía no se ve. Y en paralelo ocurre algo oscuro con Saúl. El espíritu del Señor se aparta de él y lo atormenta un espíritu malo. Eso no es para convertirlo en caricatura, es para mostrar la consecuencia espiritual de un liderazgo sin obediencia. Cuando el corazón se endurece, la paz se rompe. Entonces los siervos de Saúl sugieren música para aliviar su tormento. Y alguien menciona a un joven de Belén, hijo de Isaí, que sabe tocar, que es valiente y prudente. Y sin saberlo, Saúl manda traer a la misma persona que Dios ya escogió para reemplazarlo. ¿Ves la ironía divina? El rey rechazado pide ayuda, y Dios pone en su palacio al futuro rey. No como un golpe político, sino como un proceso. Dios no improvisa, Dios forma. David llega como músico, con arpa o lira, y toca. Y el texto dice que Saúl se alivia.
David se vuelve escudero, servidor en la corte, es decir, el ungido está en el palacio, pero todavía no en el trono, está aprendiendo, está siendo preparado. Aplicación práctica. Hay etapas en tu vida donde Dios ya te llamó, ya te ungió, ya te dio dirección, pero todavía te mantiene en lo pequeño. Y eso no es castigo, es formación, porque si el carácter no se forma, el llamado se convierte en caída. Y así, sin romper la secuencia, entramos al siguiente tópico con una tensión increíble. David ya está cerca del rey, ya está dentro del sistema, pero el mundo todavía no sabe quién es. Y entonces llega un escenario público, una guerra, un gigante, un miedo colectivo, y será ahí donde el corazón ungido saldrá a la luz. Porque el próximo episodio es el que todo el mundo conoce, pero no siempre entiende. David y Goliat. Y lo que veremos no es solo una pelea, es la demostración de que cuando Dios escoge a alguien por corazón, ese corazón puede enfrentar gigantes que paralizan a naciones enteras. Tópico 15. El giro final. David frente al gigante y el cierre que abre la puerta a una nueva era. Y así llegamos a un cierre que no se siente como fin tranquilo, sino como puerta que se abre. Porque 1 Samuel termina con Saúl aún en el trono, pero con David ya encendido como la esperanza de Dios. Es el tipo de final que te deja con el corazón acelerado, porque sabes que lo que viene después será inevitable. La escena se levanta en un lugar de guerra. Los filisteos y los israelitas están frente a frente, separados por un valle. Contexto implícito. Esas formaciones eran comunes, dos ejércitos mirándose, midiendo fuerzas, esperando el momento, y a veces resolviendo con un campeón para evitar una masacre total, aunque la tensión siempre podía estallar igual. El aire huele a hierro, a polvo, a sudor. Hay gritos, escudos golpeando, hombres tensos y un miedo que se nota en la manera en que todos miran hacia abajo. Y entonces aparece Goliat. La Biblia lo presenta como un guerrero enorme, armado como un tanque humano, casco, coraza, lanza pesada, escudero delante. No es solo grande, es intimidación encarnada. Su estrategia no es solo física, es psicológica. Sale día tras día, desafía, insulta, provoca, y el objetivo es claro: romper el corazón de Israel antes de romper su línea. Y funciona. Porque Israel y Saúl tiemblan. El texto lo dice. Están aterrados. Imagínate al rey Saúl, alto, elegido por apariencia, paralizado por el miedo. El rey que el pueblo pidió para que hiciera nuestras guerras, ahora no se mueve. Eso es una ironía dolorosa. El rey visible no está dando la seguridad que prometía. En medio de eso, llega David. Y esto es lo que lo hace tan humano. David no llega como soldado famoso, llega como mensajero de casa. Isaí, su padre, le manda comida para sus hermanos y para su jefe. Es decir, David entra al campamento como quien entra a la vida real, con pan, queso, provisiones, y justo ahí se cruza con el miedo colectivo. David escucha a Goliat hablar, y lo que pasa dentro de David es diferente. Mientras los soldados escuchan insulto y ven tamaño, David escucha algo más profundo: deshonra contra el nombre de Dios. David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa pregunta no es arrogancia, es fe con indignación santa. Es como decir: ¿cómo puede un hombre, por grande que sea, hablar así contra el Dios que nos sacó adelante? Y aquí, el texto muestra otro choque humano. Los hermanos de David, especialmente Eliab, lo critican. ¿Por qué has venido? ¿Con quién dejaste las ovejas? Yo conozco tu soberbia. Esa reacción es real. Cuando alguien se levanta con fe, a veces los más cercanos interpretan eso como orgullo, porque el miedo tiende a llamar soberbia a la valentía que lo incomoda. Pero David no se engancha. No pierde el foco, sigue preguntando, sigue insistiendo, y su conversación llega hasta Saúl. Saúl manda traerlo,
Y David, joven, sin armadura, frente al rey, dice algo que suena imposible. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará. Saúl responde como cualquier adulto realista: no podrás. Y David no discute con teoría. David responde con historia. Cuando yo apacentaba las ovejas, venía un león o un oso, tomaba un cordero, y yo lo seguía, lo hería, lo mataba. Eso no es fantasía, es el tipo de valentía que se forma en lo secreto. Nadie aplaudió a David en el campo, pero ahí se construyó su corazón. Y David termina con la frase que define todo: el Señor que me libró del león y del oso, Él también me librará de este filisteo. Ahí está la diferencia entre Saúl y David. Saúl mira el tamaño del gigante. David mira la fidelidad de Dios en su pasado. Saúl intenta ayudarle con su armadura, y esto es tan simbólico. El rey ofrece su protección, su método, su estilo. David se la pone, camina un poco y dice: no puedo andar con esto, y se la quita. No porque rechace ayuda, porque entiende que no puede pelear con una identidad prestada. David no vencerá usando el traje de Saúl, vencerá con lo que Dios le dio, su fe, su experiencia, su habilidad real. Entonces David toma su honda y 5 piedras lisas del arroyo, visualiza el gesto. Agacharse, escoger piedras, sentir el agua fría, escuchar el murmullo del arroyo mientras el ejército contiene el aliento. No hay música épica, solo tensión. Goliat lo ve y lo desprecia, lo maldice, lo amenaza, y entonces David suelta una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y David añade algo clave: hoy el Señor te entregará en mi mano, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. O sea, David no está peleando por ego, está peleando para que el nombre de Dios sea reconocido. Y ocurre el choque final. David corre hacia el gigante, la onda gira, el tiempo se estira, la piedra sale y da en la frente. Goliat cae. Un coloso cae como cae un árbol. Silencio de un segundo. Y luego el grito. Israel se levanta. Los filisteos huyen. La victoria estalla. Pero lo más importante no es solo que cayó un gigante, es que cayó una mentira. La mentira de que solo lo grande puede vencer. La mentira de que solo un rey fuerte puede salvar. La mentira de que si tienes miedo, ya perdiste. Y aquí cerramos 1 Samuel con una sensación clara. La historia cambió de rumbo. David entra en escena pública, el pueblo lo empieza a amar, y en el corazón de Saúl empieza a crecer algo oscuro: celos, inseguridad, paranoia, porque cuando un liderazgo está sostenido por apariencia, se asusta cuando aparece alguien sostenido por propósito. Aplicación final, en tono de conversación. Este libro te deja una pregunta en el pecho: ¿qué estás pidiendo tú hoy? ¿Un rey visible que te haga sentir seguro? ¿O el Dios vivo que pide tu corazón? Porque el gigante cambia de nombre en la vida real: miedo, ansiedad, deuda, enfermedad, traición. Pero el principio es el mismo. Cuando tu identidad está en Dios, no necesitas ser el más grande para vencer. Necesitas ser fiel, obediente y valiente en lo secreto. Y así se cierra 1 Samuel, con Saúl todavía coronado, pero con David ya señalado por Dios, ya probado en batalla, ya amado por el pueblo. Es un final que no termina. Prepara el próximo capítulo, donde veremos cómo el corazón del rey se quiebra y cómo el ungido aprende a caminar entre la promesa y la persecución. Y ahora que llegamos al final, quiero que lo sientas de verdad. 1 Samuel no termina como un cuento, termina como un espejo. Porque al mirar a Ana, te das cuenta de que Dios no desprecia el dolor. Él lo escucha, incluso cuando nadie te entiende, incluso cuando tus labios se mueven y tu voz no sale. Dios oye el corazón.
Y a veces lo que tú llamas demora era Dios preparando un giro que no solo te iba a levantar a ti, sino a impactar a otros. Y al mirar a Saúl, te queda una advertencia que duele pero salva. El problema no es empezar bien, es mantener el corazón correcto cuando llega la presión, cuando el miedo aprieta, cuando quieres controlar, cuando intentas quedar bien con Dios sin obedecer de verdad. Saúl lo tuvo todo, y lo fue perdiendo por dentro, poco a poco, hasta quedar vacío. Pero entonces aparece David, no como el perfecto, sino como el hombre que, en medio de persecución y peligro, se aferra a una verdad. Dios mira el corazón, y ahí está la esperanza para ti. Tu historia no está definida por tu pasado, ni por tus caídas, ni por lo que otros dijeron de ti. Está definida por lo que haces cuando Dios te llama, y tú respondes, habla, Señor. Así que si hoy estás en tu propia noche, cansado, herido, confundido, recuerda esto. Dios no está ausente, Dios está obrando, a veces en silencio, a veces de forma invisible, pero siempre con propósito. Y cuando pienses que ya no puedes más, levanta tu Ebenezer en el corazón y dilo con fe. Hasta aquí me ayudó el Señor, y no me va a soltar ahora. Si esta historia te habló, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita recuperar fe, dirección y valentía.